Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero y deseando que te encuentres bien, así como tus seres queridos. Hoy quería empezar con estos mini blogs para la comunidad y a veces para uno mismo. Cuando en la vida cotidiana están sucediendo cosas, está aconteciendo la vida, la propia vida. Y es cuando dices, bueno, y en este camino espiritual, ¿cómo sobrellevo la vida? ¿Cómo llevo las adversidades, las enfermedades, las preocupaciones, la convivencia? Y pues estos mini videos quiero irlos compartiendo con ustedes, no para que lo tomen como guía, ni mucho menos, sino simplemente como para compartir. Tal vez lo que yo pueda aportar pueda ser de utilidad. No es que yo tenga ni la verdad ni pretendo hacerlo, simplemente es compartir cómo un camino espiritual se puede llevar también a través de la propia vida. Parece en ocasiones que son muy alejados, parece que en otras ocasiones son a dispar, pero déjame y te cuento que la propia vida ya es un camino espiritual. Nosotros creemos que cuando ya llevamos un camino espiritual, se llame religión, se llame yoga o cualquier otra disciplina en la que te hayas tú enfocado, se va a volver tu vida un parteaguas y va a ser completamente distinta tu vida a la de los demás. O sea, voy a ponerlo de esta forma, creemos que ya no nos vamos a enfermar, creemos que ya no nos vamos a preocupar y consideramos que también ya no vamos a tener adversidades. Pero eso no está más que un pensamiento o una creencia irreal o ilógica. La vida sigue aconteciendo, estés en un camino espiritual o no. Y déjenme le digo, todos los seres, desde que nacemos, ya estamos en un camino espiritual, porque estamos hechos de espíritu. Ya estamos hechos de ese espíritu, entonces nuestra vida ya es un camino espiritual. Ahora, que despiertes la espiritualidad en tu vida es diferente. Por eso ahí no podemos decir que somos mejores o peores porque hemos tenido un viaje espiritual. La vida ya es espiritual. Estás hecho de espíritu y estás viviendo tu vida a través de ese espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estás en un viaje espiritual. Ahora la diferencia va a ser que si en este momento de tu desarrollo estás entonces despertando tu espiritualidad. ¿Qué quiere decir eso? Que estás haciéndote consciente de ese espíritu que eres, estás haciéndote consciente de esa esencia que eres originaria. Y así, al despertar esa conciencia de tu espiritualidad, es que tú vas a ir desarrollando otras características, herramientas, recursos, habilidades tuyas propias. No del mundo espiritual o del camino espiritual, porque ya lo eres, ya lo tienes, sino de ti mismo. Entonces, ahí es cuando va a radicar tu manejo de tu propia vida en este vía espiritual. ¿Con qué conciencia, con qué apertura, con qué lucidez, con qué sutilezas vas a estar ocupando tus herramientas? Vas a ir conociéndote, vas a ir reconociéndote, vas a ir despertando habilidades, vas a ir despertando recursos, vas a ir sabiendo usar en tu día a día aquello que tú vas a ir autogestionando en ti. Esa es la diferencia de un conciencia espiritual a solamente estar viviendo la vida sin un despertar espiritual, de conciencia espiritual. Entonces, por eso decimos, bueno,
es que mucha gente parece que no es espiritual. Sí es espiritual, solamente que no ha despertado su conciencia espiritual y lo que conlleva el despertar una conciencia espiritual. ¿Por qué? Porque lo que conlleva despertar una conciencia espiritual es hacerse cargo de sí mismo. Es hacerse cargo y reconocerse que uno mismo es el principal hacedor de su propia vida. Es el responsable de sus actitudes, de sus reacciones, de sus acciones, de sus hábitos, de sus tendencias, de sus vinculaciones. Y esa responsabilidad y autorresponsabilidad no es fácil. ¿Por qué? Porque conlleva esfuerzo, conlleva compromiso, conlleva una actitud y conlleva soltar a los demás. Es muy fácil que nosotros, pues al no reconocer nuestros errores, al no estarla pasando bien, al querer que algo suceda de una forma que nosotros nos gustaría, entonces estamos abiertos, por así decirlo, a que dejemos la responsabilidad de nuestros sentimientos, pensamientos, actitudes, reacciones y elecciones a otros. Porque ya sea que los culpemos, ya sea que seamos indecisos, ya sea que busquemos aprobación, ya sea que estemos buscando que el otro nos vea como nosotros no nos estamos pudiendo ver, o que otro nos valore lo que nosotros no nos estamos pudiendo valorar. Y ahí es cuando dejamos la responsabilidad de nuestro ser a otro individuo. Y es una carga muy fuerte, pero también es una irresponsabilidad igual que fuerte. ¿Por qué? Porque no puedes encontrar afuera lo que no vas a hallar, no estás hallando adentro. Es importante primero hallar adentro para poderlo compartir afuera. Y es cuando ahí cambia la conciencia de lo espiritual. Cuando encuentras esa parte de decir, primero yo, encuentro yo la fortaleza, la renuncia, el gozo, la disciplina, el amor, entonces lo comparto con el otro. Y no es que lo encuentres afuera, es que entonces lo compartes. Y cuando tú lo compartes, encuentras quien también lo quiere compartir. Y entonces nuestra vida se vuelve ya un compartir y no una búsqueda constante. Algo que quiero saciar dentro, pero de afuera. Entonces, ¿cómo llevar una vida espiritual? La vida ya es espíritu. Y nosotros somos espíritus viviendo esa vida espiritual. Esa va a ser la diferencia, que cuando yo tome la conciencia de mí mismo, de mi responsabilidad espiritual, entonces voy a buscar que mi vida tenga o sea un acto de espiritualización, o sea, de llevarlo hacia el interior y desde el interior expresarlo en el exterior. Suena muy sencillo, suena muy fácil, pero créeme, empieza por hacerte consciente de ti mismo. Y con eso vas a empezar a despertar tu conciencia espiritual. Puede ser que también suene muy sencillo decir, sí, ya vivo una vida espiritual, pero me sigue doliendo la vida, me sigue doliendo mis relaciones. Tente paciencia. Mientras tú te sigas haciéndote responsable de ti mismo, de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que haces, de tus actitudes, de cómo te expresas, de lo que deseas, de lo que no deseas, todo va a tomar su orden, todo va a tomar su forma. Y ahí las habilidades vas a irlas desarrollando. Tente paciencia, la vida es un desarrollo completo. No sabemos cuánto nos va a tomar poder saber usar una herramienta eficazmente, saber usar un recurso interno eficazmente, saber cómo me gestiono a mí mismo eficazmente,
conmigo mismo y con la vida misma y con los demás, en las adversidades, en la dicha, en el gozo, en el reto, en el descanso. Entonces, no podemos pedir un desarrollo espiritual así como medimos un vaso de agua. Es que siempre está transformándose nuestra parte espiritual. Siempre estamos transformándonos, somos completamente cambio constante, aunque parezca que no. Entonces, el medir va a ser un poco más difícil tu conciencia espiritual. ¿Por qué? Porque te va a dar frustración, te va a dar ansiedad, te va a dar una situación de que exigencia, de yo ya debería haber entendido, yo ya debería. Yo lo escucho mucho en las clases, yo lo escucho mucho en la consulta, yo lo escucho mucho en los diplomados que doy. Es que ya no debería enojarme, es que ya debería haber cambiado de actitud, es que ya debería haber logrado. Sí, pero eso lo dice tu exigencia, eso lo dice tu control. Pero, ¿qué está pasando adentro en tu autogestión, en tu autoconocimiento, en tu autodesarrollo? Puede ser que tarde tiempo en madurar algo. Tente paciencia, pero también tente disciplina, pero también tente un reconocimiento, un autovalor, una autoestima. No soberbia, no egocentrismo, pero sí un autocuidado. Entonces la vida se va a ir transformando porque tú te vas transformando y esa vida se va transformando en ti. No es que el camino espiritual sea algo que nos va a facilitar la vida o que nos va a evitar adversidades o que nos va a evitar que nos peleemos con el marido, la marida, el maride. No. El mundo espiritual también nos lleva a afrontar los retos, las adversidades, pero desde una estructura mucho más amorosa, mucho más consciente, mucho más lógica y con actos de espiritualización. Entonces, esa es una pequeña capsulita que quería compartirte, que quería expresar, porque es algo que constantemente escucho con mis alumnos. Es algo que también yo lo he vivido, es algo que también a mí me ha pasado, es algo que por lo que yo también he transcurrido en este camino espiritual, ¿no? Y créeme, el camino espiritual es una conciencia, y como es una conciencia, se cultiva, se expande, se refuerza, se transforma, se nutre. Y entonces esa conciencia espiritual va evolucionando. Con todo lo que haces, con lo que estudias, con lo que trabajas, con tus maestros, con tus guías. Pero el acto más importante es despertar la conciencia espiritual. Espero que estas palabras te sean de ayuda o que recuerdes algo o simplemente si conoces a alguien que le pueda ayudar, compárteselas. Esto es para ti y esto es para todos y esto también es para ti. Deseando que la prosperidad esté contigo. En este momento me despido y agradezco tu escucha. Muchas gracias y si quieres más, voy a estar subiendo más en mis redes sociales. En Facebook, en Instagram y, por supuesto, en YouTube. Sígueme como Dharma Yoga DF. Muchas gracias, yo soy Mariana. Namaste.